Eso está a la altura de ellos. La racha de 8-0 ocurrió, Greg, en los últimos 35 segundos. Ese vídeo muestra el momento en el que Giannis se enfrentó cara a cara, literalmente, con el padre de Haliburton en la pista, después de ser noqueado por los Pacers. La tensión ya estaba por las nubes, pero este enfrentamiento lo convirtió en un caos total. Entonces, ¿qué fue lo que realmente lo desencadenó? ¿Y cómo está respondiendo la liga? Analicémoslo todo, el enfrentamiento y las inmediatas consecuencias. Tras el quinto partido de la primera ronda de los playoffs entre los Milwaukee Bucks y los Indiana Pacers, fuimos testigos de un momento así. Un enfrentamiento tenso e inesperado entre la superestrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, y John Haliburton, padre de la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton. Los Pacers acababan de lograr una dramática victoria por 119-118 en la prórroga, eliminando a los Bucks con un 4-1 en la serie. El partido en sí fue una montaña rusa, con los Bucks desperdiciando una ventaja de 7 puntos en los últimos 40 segundos de la prórroga. El momento decisivo llegó cuando Tyrese Haliburton superó a Antetokounmpo para anotar la canasta ganadora con solo 1,3 segundos por jugar, una jugada que pronto quedaría eclipsada por lo que sucedió a continuación. Cuando sonó la bocina final, el pabellón estalló en una celebración por el equipo local, pero en medio del júbilo, las cámaras captaron un acalorado intercambio en el centro de la cancha. Antetokounmpo, que había logrado un impresionante triple-doble con 30 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias en la derrota, ya estaba involucrado en un altercado con el base de los Pacers, Benedict Mathurin. Esta confrontación inicial requirió la intervención de los árbitros para separar a los jugadores, pero fue solo el preludio de un incidente más notable que pronto acapararía los titulares de todo el mundo del baloncesto. Mientras Antetokounmpo permanecía cerca de la línea de 3 puntos, aún asimilando la eliminación, John Haliburton, que suele sentarse junto a la cancha en los partidos en casa de los Pacers, corrió hacia la cancha con una toalla con la imagen de su hijo. Las imágenes de video muestran claramente cómo se acerca a la estrella de los Bucks, agitando la toalla y aparentemente burlándose de Antetokounmpo, en lo que rápidamente se convertiría en un enfrentamiento cara a cara. No te veo como alguien que se mete con la gente después del partido. Parecía que estabas ahí de pie, junto a la línea de 3 puntos, y de repente te ves en medio de todo. ¿Qué pasó en la cancha después del partido? Nada. En las imágenes, podemos ver a los dos hombres enfrentándose, antes de que los jugadores de los Bucks y el equipo de seguridad intervinieran para separarlos. El enfrentamiento fue breve pero intenso, y fue necesario que varias personas apartaran a Antetokounmpo de la situación. ¿Qué ocurrió exactamente en esos momentos de tensión? Según los comentarios de Antetokounmpo tras el partido, al principio confundió a John Haliburton con un aficionado demasiado emocionado, y solo más tarde se dio cuenta de que en realidad era el padre de Tyrese. Pero el contenido de su intercambio dejó una clara impresión en la estrella de los Bucks, que se sintió faltado al respeto en un momento vulnerable. Tener un fan, que en ese momento pensé que era un fan, pero antes me di cuenta de que era el hijo de Tyrese, a quien quiero mucho. Creo que es un gran competidor. Era su padre, lo siento. Entrar en la cancha y mostrarme a su hijo con una toalla con su cara. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos, joder. Lo que hacemos. Siento que es muy irrespetuoso. El peso emocional de este momento fue palpable en la respuesta de casi 4 minutos de Antetokounmpo durante la rueda de prensa posterior al partido. Habló largo y tendido sobre los valores que le inculcó su difunto padre, Charles, y su educación como hijo de inmigrantes nigerianos en Grecia. Para Antetokounmpo, no se trataba solo de perder un partido de baloncesto, sino de cómo se comporta uno en la victoria y en la derrota. Esto es lo último que voy a decir. No voy a hablar mucho porque el partido realmente no importa. Lo único que diré es que creo en ser humilde en la victoria. Así soy yo. Ahora puede que haya mucha gente que piense que, cuando ganas un partido, te dan una hoja con la alineación, y eso te da luz verde para faltarle el respeto a otra persona. No estoy de acuerdo. Yo he ganado el campeonato. Ellos no. Y eso no dice nada. Antetokounmpo continuó compartiendo recuerdos personales sobre la humildad de su padre al asistir a sus partidos, lo que contrastaba enormemente con lo que acababa de experimentar con John Haliburton. Ella nunca se perdió un partido. Cuando ganamos el campeonato, recuerdo que mi madre tenía miedo de cruzar. Me preguntaba si podía venir a abrazar a su hijo. Ahora mi hermano se encarga de las relaciones con los medios este año y quiere volver y jugar. Pero excepto los Nets, nunca has visto a mi familia. Es evidente que esto no es algo que solemos hacer. No lo hacemos. Intento mantener a mi familia alejada del juego.
Pero cuando se pierde, las emociones se desbordan. Las palabras de Antetokounmpo revelaron los valores culturales que moldearon su reacción. Explicó cómo su padre, que había vivido como inmigrante temiendo ser deportado, le había inculcado un sentido de la humildad y el respeto que hizo que las acciones de John Halliburton le resultaran especialmente chocantes. Mi padre solía venir a la sala de estar y era la persona más respetuosa del mundo. Ya sabes, cuando vienes de la nada y te pasas toda la vida vendiendo cosas en la calle y toda tu vida tienes miedo de que la policía te deporte y te envíe de vuelta a tu país. Tienes que proteger a tus hijos por todos los medios. Te creas esta mentalidad de ser humilde toda tu vida para no faltarle el respeto a nadie, no crear tensión, no alterar las emociones, para que nadie pueda, ya sabes, delatarte, decir algo malo de ti. Así que cuando él llegó aquí, recuerdo que yo le decía, «Papá, ¿por qué eres tan humilde? ¿Por qué vas al salón? Ni siquiera dices una palabra. Te sientas en la parte de atrás. ¿Por qué eres así? No te preocupes por eso. Así es como crecí». A pesar de su claro descontento con el comportamiento de John Halliburton, Antetokounmpo expresó cierta comprensión por el orgullo de un padre por los logros de su hijo. Reconoció la naturaleza emocional de la situación, al tiempo que mantuvo que hay límites de respeto que no deben cruzarse. Pero ya veremos dentro de 20 años. Ahora mismo hablo de cómo me siento. Ya sabes, tener a alguien por quien me alegro por su hijo y porque él esté feliz por su hijo. Así es como se supone que debes sentirte. Pero venir a mí, faltarme al respeto e insultarme, creo que es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Curiosamente, Antetokounmpo decidió no divulgar el contenido completo de las palabras de John Halliburton y comentó con humor que, en mi barrio, los chivatos reciben una paliza. Un comentario que provocó tanto risas como elogios por su moderación al no causar más problemas a Halliburton, al revelar detalles más específicos que podrían haberle acarreado multas de la liga. Vale. Y yo no soy de los que señalan con el dedo porque en mi barrio los chivatos reciben su merecido. Así que no quiero decir nada, ya sabes, para que le multen o algo así. Pero no es una falta de respeto. Es importante destacar que Antetokounmpo indicó que, a pesar del acalorado intercambio inicial, él y John Halliburton habían vuelto a hablar después y parecían haber resuelto sus diferencias en cierta medida. Hablé con él al final, y creo que estamos en un buen lugar. Aunque el enfrentamiento en sí duró solo unos instantes, sus repercusiones siguieron resonando en las noticias de la NBA, provocando reacciones de jugadores, medios de comunicación y aficionados por igual. El incidente eclipsó rápidamente lo que había sido un emocionante partido de playoffs, desviando la atención del decisivo tiro ganador de Tyrese Halliburton hacia este inesperado enfrentamiento entre una superestrella y el padre de su rival. Todo el intercambio encarnó la emoción cruda y lo que está en juego en los playoffs de baloncesto. Para los Bucks, esto supuso su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda de los playoffs, lo que amplificó la frustración de Antetokounmpo. Para los Pacers y la familia Halliburton, fue un momento de triunfo empañado por la controversia, que planteó preguntas sobre el comportamiento adecuado en la cancha y el papel de las familias de los jugadores en el ámbito tan cargado de emociones del deporte profesional. A medida que se difundía la noticia del enfrentamiento, la atención se centró rápidamente en cómo respondería el propio Tyrese Halliburton a las acciones de su padre. ¿Y qué podría significar este incidente para la creciente rivalidad entre los Bucks y los Pacers, dos equipos de la división central que se habían enfrentado en series consecutivas de playoffs, con Indiana saliendo victoriosa en ambas ocasiones? Las reacciones y las disculpas. A medida que las imágenes del enfrentamiento entre Giannis Antetokounmpo y John Halliburton se difundían como la pólvora por las redes sociales, todas las miradas se dirigieron a Tyrese Halliburton para conocer su reacción. La estrella de los Pacers acababa de anotar la canasta que daba la victoria a su equipo y cerraba la serie, y debería haber sido un momento de puro triunfo para el joven escolta que creció en Oshkosh, Wisconsin, a solo 90 minutos de Milwaukee. Sin embargo, las acciones de su padre amenazaron con eclipsar su heroicidad en la cancha. Sorprendentemente, Tyrese Halliburton no se percató inicialmente del enfrentamiento entre su padre y Antetokounmpo durante las celebraciones inmediatamente posteriores al partido. No fue hasta que entró en el vestuario y vio la repetición del incidente cuando se enteró de lo que había sucedido en la cancha mientras celebraba con sus compañeros. Cuando los periodistas le preguntaron por el incidente, Halliburton no dudó en distanciarse de las acciones de su padre. Su respuesta fue clara y directa. «No creo que mi padre actuara correctamente en absoluto. Es una pena lo que pasó». Este sincero reconocimiento de la falta de su padre dice mucho del carácter de Halliburton.
A pesar de la emoción por su tiro ganador y la victoria en la serie contra un antiguo equipo campeón, reconoció que se habían traspasado ciertos límites. Hizo hincapié en que su padre debería haberse mantenido fuera de la cancha, trazando una línea clara entre el comportamiento apropiado y el inapropiado. «El baloncesto es baloncesto y hay que dejarlo en la cancha», declaró Haliburton a los periodistas, subrayando su convicción de mantener la profesionalidad a pesar de las intensas emociones de la competición de los playoffs. Su madurez al abordar la situación le valió elogios tanto de los analistas como de los aficionados, que apreciaron su disposición a denunciar el comportamiento inadecuado, incluso cuando provenía de su propia familia. Haliburton prometió además discutir el incidente con su padre y con Antetokounmpo para resolver cualquier tensión residual y señaló: «Hablaré con Giannis sobre ello en algún momento». Este compromiso de abordar la situación directamente demostró su comprensión de la importancia de mantener relaciones respetuosas dentro de la liga, incluso en medio de una competencia feroz. La joven estrella de los Pacers enmarcó los altercados posteriores al partido como parte de la rivalidad competitiva que se había desarrollado entre los equipos en las últimas temporadas, pero mantuvo que el comportamiento de su padre había cruzado una línea. Haliburton reconoció que la serie se había caracterizado por una guerra de palabras y payasadas, lo que reflejaba la intensidad de la rivalidad entre los Bucks y los Pacers, que se había ido gestando a lo largo de 19 encuentros en 18 meses. Para quienes conocen a John Haliburton, su comportamiento conflictivo fue una sorpresa. Se le había descrito como una persona afable durante la etapa anterior de Tyrese, en los Sacramento Kings, lo que sugiere que la emoción de los partidos de eliminación de los playoffs le había hecho perder los estribos. Probablemente, el hecho de ver a su hijo anotar el tiro ganador contra un ex-MVP y campeón de la NBA, en un pabellón en el que los Pacers habían ganado 15 de 18 partidos desde el All-Star, contribuyó a su comportamiento inusual. Consciente de la gravedad de sus actos, John Haliburton actuó rápidamente para abordar la situación. A primera hora de la mañana siguiente, el miércoles 30 de abril de 2025, publicó una disculpa pública en X, anteriormente Twitter. Su declaración fue directa y arrepentida. «Pido sinceras disculpas a Giannis, a los Milwaukee Bucks y a la organización de los Pacers por mi comportamiento tras el partido de esta noche. No ha sido una buena imagen para nuestro deporte ni para mi hijo, y no volveré a cometer ese error». Esta rápida disculpa se consideró un intento de calmar los ánimos y mitigar la reacción negativa que ya había comenzado a generarse. También reflejaba el reconocimiento de que sus acciones habían desviado la atención negativa del rendimiento de su hijo, lo que probablemente aumentó su arrepentimiento. Las reacciones al incidente en las redes sociales y en el mundo del baloncesto en general fueron variadas, como suele ocurrir con los momentos controvertidos en el deporte. Algunas publicaciones en X criticaron el comportamiento de John Haliburton como inexcusable y una locura, expresando su sorpresa porque el padre de un jugador se enfrentara de esa manera a una estrella rival. Otros elogiaron la moderación de Antetokounmpo en ese momento y la clase de Tyrese Haliburton al desautorizar las acciones de su padre. El incidente cobró aún más relevancia, dada la historia entre los Bucks y los Pacers, especialmente en los últimos años. Su rivalidad se había ido gestando desde la temporada 2023-24, con momentos memorables como la celebración Dame Time de Haliburton, en la que imitó el gesto característico de Damian Lillard tras una victoria de los Pacers en las semifinales de la NBA Cup de 2023, y una disputa por el balón del partido tras el récord personal de 64 puntos de Antetokounmpo en diciembre de 2023. En ese incidente anterior, Antetokounmpo corrió hacia el vestuario de los Pacers, creyendo que le habían quitado el balón del partido tras su actuación récord. Se enfrentó al personal de los Pacers y tuvo un acalorado intercambio con Haliburton en la cancha, gritando, según se informa, «Ve a buscar el puto balón». Los equipos finalmente recuperaron un balón, pero Antetokounmpo y su compañero Damian Lillard expresaron sus dudas sobre si se trataba del balón del partido, lo que aumentó la frustración. Haliburton había lanzado posteriormente una puya en las redes sociales, publicando un meme que insinuaba que los Bucks estaban mintiendo sobre la situación. En el podcast de J.J. Redick en febrero de 2024, este restó importancia al drama, pero también cuestionó si el enfrentamiento entre los Bucks y los Pacers constituía una rivalidad genuina, dado el palmarés de los Bucks en comparación con la falta de éxito de los Pacers en los playoffs en ese momento, un comentario que probablemente avivó el fuego de la rivalidad entre los equipos.
Estas interacciones previas habían creado una narrativa de tensión entre Antetokounmpo, que podría haberse sentido menospreciado en múltiples ocasiones, y Haliburton, que se había convertido en el rostro de un equipo joven y seguro de sí mismo, que no temía desafiar a los poderes establecidos de la Conferencia Este. El incidente de John Haliburton apareció así como el último capítulo de una rivalidad divisional cada vez más acalorada. La serie de playoffs de 2025 se había caracterizado por las emociones fuertes, con 6 faltas técnicas en los 2 primeros partidos, todas ellas en situaciones de doble técnica que reflejaban los acalorados intercambios. Se habían pitado al menos 2 faltas flagrantes de tipo 1, lo que ponía de relieve la dureza física de los enfrentamientos. Ambos equipos se habían enzarzado en discusiones verbales, con jugadores como Haliburton, Lillard y Antetokounmpo en el centro de las confrontaciones. En el primer partido, Damian Lillard, fuera de juego debido a su reciente regreso tras un coágulo de sangre, recibió una falta técnica desde el banquillo tras un acalorado intercambio con Haliburton y Pascal Siakam. Siakam también recibió una técnica, lo que puso de manifiesto la tensión latente, incluso con jugadores clave fuera de la cancha. El segundo partido vio 2 situaciones de doble técnica. En el primer cuarto, Pascal Siakam y Gary Trent Jr. se enfrentaron después de que Trent tirara a Siakam al suelo durante una lucha por un rebote, lo que provocó un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Más tarde, Haliburton y Lillard se enfrentaron cara a cara después de que Antetokounmpo bloqueara la bandeja de Haliburton, y Siakam y Bobby Portis también recibieron técnicas por insultos. El cuarto partido trajo más drama cuando Damian Lillard sufrió una rotura del tendón de Aquiles, lo que le dejó fuera para el resto de los playoffs. La lesión se produjo durante la goleada de los Pacers por 129-103, lo que empañó aún más el ánimo de los Bucks, que se colocaron con un 3-1 en contra. Todo este contexto ayuda a explicar el ambiente tan tenso que rodeó el quinto partido, en el que la eliminación de los Bucks, tras desperdiciar una ventaja significativa en la prórroga, se sumó a la intensidad emocional del momento. Antetokounmpo también se vio envuelto en un altercado con el base de los Pacers, Benedict Mathurin, en el centro de la cancha, que requirió la intervención de los árbitros para separar a los 2 jugadores. Esto preparó el escenario para el enfrentamiento más notable con John Haliburton. En este contexto de intensa competición y incidentes previos, la rápida resolución de la situación de John Haliburton, facilitada por su disculpa pública, la madura respuesta de Tyrese y la indicación de Antetokounmpo de que habían llegado a un buen lugar, supuso un resultado positivo para lo que podría haber degenerado en una controversia más prolongada. No se informó de multas ni de otras medidas disciplinarias por parte de la NBA, probablemente debido a la discreción de Antetokounmpo al no revelar íntegramente las palabras de John Haliburton y a las disculpas públicas emitidas. Esto permitió a ambos equipos y familias seguir adelante. Los Pacers, para prepararse para su enfrentamiento de segunda ronda contra los Cleveland Cavaliers, y los Bucks, para empezar a abordar las preguntas sobre su futuro tras otra decepcionante eliminación en los playoffs. El contexto más amplio y las implicaciones. Para comprender plenamente la importancia del enfrentamiento entre Giannis Antetokounmpo y John Haliburton, debemos examinar el contexto más amplio de la rivalidad entre los Bucks y los Pacers, y lo que este incidente revela sobre la dinámica emocional de los deportes profesionales, especialmente en el entorno de alto riesgo de los playoffs de la NBA. La tensión entre Antetokounmpo y los Haliburton, tanto Tyrese como su padre, no es un incidente aislado, sino el último capítulo de lo que se ha convertido en una de las rivalidades divisionales más intensas de la NBA en las últimas 2 temporadas. En el momento de los playoffs de 2025, los equipos se habían enfrentado 19 veces en solo 18 meses, incluyendo partidos de la temporada regular, las semifinales de la NBA Cup de 2023 y series de playoffs consecutivas en 2024 y 2025 y 2025. Esta frecuencia de enfrentamientos significativos genera naturalmente familiaridad y desprecio, pero varios puntos álgidos concretos habían elevado esta rivalidad en particular a otro nivel. El primer incidente significativo se produjo durante las semifinales de la NBA Cup de 2023, cuando la celebración Dame Time de Haliburton, que imitaba el gesto característico de Damian Lillard tras anotar un tiro decisivo en una victoria de los Pacers, estableció un tono provocador. Antes, en diciembre de 2023, se produjo la famosa polémica por el balón del partido. Tras la mejor actuación de Antetokounmpo, con 64 puntos, se desató una disputa por la posesión del balón del partido. Los Pacers lo querían para su novato, Oscar Tshiebwe, que había anotado su primer punto en la NBA en ese partido.
Esto llevó a Antetokounmpo a correr hacia el vestuario de los Pacers, enfrentarse al personal del equipo y mantener una acalorada discusión con Haliburton. El incidente se agravó hasta tal punto que, según se informa, el director general de Indiana recibió un codazo en las costillas en la refriega que se produjo a continuación. Los playoffs de 2024 vieron cómo la rivalidad se intensificaba aún más, cuando los Pacers, sextos clasificados, dieron la sorpresa al derrotar a los Bucks, terceros clasificados, en 6 partidos, una serie marcada por la ausencia de Antetokounmpo debido a una lesión en la pantorrilla y por altercados como el que se produjo entre Bobby Portis y Andrew Nembhard, que añadieron más tensión. Esta victoria en la serie dio confianza a los jóvenes Pacers y los consolidó como una auténtica piedra en el zapato de Milwaukee. Durante la temporada regular, 2024-25, aunque los Bucks ganaron 3 de los 4 enfrentamientos, el 11 de marzo de 2025 se produjo un momento especialmente memorable. Con los Pacers 3 puntos por detrás en los últimos segundos, Haliburton anotó un triple muy disputado sobre Antetokounmpo, provocando una falta y completando una jugada de 4 puntos que dio la victoria a los Pacers por 115-114. La jugada dejó aturdidos a Antetokounmpo y a los Bucks, consolidando aún más la reputación de Haliburton como jugador decisivo contra Milwaukee. Cuando llegaron los playoffs de 2025, ya no había ningún tipo de disimulo sobre la naturaleza del enfrentamiento. Como declaró sin rodeos el propio Haliburton, no nos gustan, no les gustamos. Y eso es así. Esta sincera valoración reflejaba la auténtica animadversión que se había generado entre los rivales de la división central. Lo que hace que esta rivalidad sea especialmente interesante es el contraste entre los dos equipos y sus estrellas. Antetokounmpo, 2 veces MVP y campeón de la NBA en 2021, encarna el dominio físico y la intensidad. A sus 30 años, en los playoffs de 2025, representaba la excelencia consolidada y el pedigrí de los campeones. Haliburton, 2 veces All-Star con solo 25 años, aportó estilo, confianza y un don para los momentos decisivos a su emergente equipo de los Pacers. Sus equipos también reflejaban estas diferencias. Los Bucks se enfrentaban a la incertidumbre con una plantilla envejecida y la lesión de Lillard en el 4º partido, que le dejó fuera para el resto de la temporada, mientras que los Pacers, bajo el liderazgo de Haliburton, estaban ascendiendo como uno de los equipos jóvenes más emocionantes de la Conferencia Este. Este contraste en la trayectoria de los equipos amplificó lo que estaba en juego en sus enfrentamientos, con el futuro de Antetokounmpo en Milwaukee, potencialmente ligado a la superación de amenazas emergentes como los Pacers. La serie de playoffs de 2025 fue un escaparate de la intensidad de esta rivalidad. Los partidos se caracterizaron por el juego físico, las faltas técnicas y las rencillas personales. Ambos equipos reconocieron la naturaleza única de su rivalidad. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, señaló que la serie de playoffs y el drama de la temporada regular habían creado de forma orgánica una rivalidad, mientras que Haliburton respondió a las afirmaciones sobre el declive de las rivalidades en la NBA afirmando: «Todo el mundo dice que las rivalidades en la liga ya no existen. Pues aquí están». Cuando analizamos el enfrentamiento entre Antetokounmpo y John Haliburton desde esta perspectiva, parece menos un incidente aislado y más la culminación inevitable de 2 años de tensión creciente. La inversión emocional de ambas partes había llegado a un punto álgido y, en el crudo momento posterior a una eliminación desgarradora, los Bucks desperdiciaron una ventaja de 7 puntos en los últimos 40 segundos de la prórroga y Haliburton superó a Antetokounmpo para anotar el tiro ganador. Esas emociones finalmente se desbordaron más allá de los propios jugadores. El enfrentamiento puede analizarse desde varios puntos de vista. En primer lugar, está el contexto emocional. El alto riesgo de un partido de eliminación en los playoffs, combinado con el colapso final de los Bucks, creó un ambiente volátil. Las acciones de John Haliburton, aunque inapropiadas, surgieron del orgullo de un padre en un momento decisivo para su hijo, al ver a Tyrese eliminar a un ex-MVP con una jugada ganadora. En segundo lugar, está la dimensión cultural que el propio Antetokounmpo destacó en su respuesta. Su énfasis en la humildad refleja su ética personal, moldeada por la experiencia inmigrante de su familia y los valores inculcados por su difunto padre. Esto contrasta con la cultura deportiva estadounidense, más expresiva, que puede considerar las provocaciones y las celebraciones como parte aceptable de la competición. Eso es lo que yo tenía a mi alrededor. Así que cuando veo a otros padres que no faltan al respeto, quizás si mi hijo jugara al baloncesto, yo estaría en la cancha.
Podría ser yo el que estuviera en la cancha y 20 años después se podría reproducir esta entrevista y decir: Giannis, te estás contradiciendo. En tercer lugar, está el aspecto de los roles parentales en los deportes profesionales. El incidente plantea importantes preguntas sobre los límites de los padres de los deportistas. La presencia de John Haliburton en la cancha y sus acciones posteriores difuminaron la línea entre aficionado y familiar, lo que provocó un examen crítico de dicho comportamiento. ¿Cuándo pasa el apoyo apasionado a ser una implicación inapropiada? Las críticas rápidas y unánimes a sus acciones, incluidas las de su propio hijo, sugieren que se cruzó una línea clara, independientemente de las circunstancias emocionales. El enfrentamiento también demuestra la naturaleza compleja de las rivalidades deportivas modernas. En la NBA actual, donde los jugadores suelen ser amigos fuera de la cancha y cambian de equipo con frecuencia a través de la agencia libre o los traspasos, las rivalidades tradicionales entre equipos han dado paso en ocasiones a conflictos más personales. La tensión entre Antetokounmpo y Haliburton, tanto el jugador como la familia, ejemplifica cómo las dinámicas individuales pueden alimentar rivalidades más amplias entre equipos. A pesar de todo este contexto, lo que más destaca del incidente es la madurez mostrada en su resolución. Las tres figuras principales, Antetokounmpo, Tyrese Haliburton y John Haliburton, tomaron medidas para calmar la situación en lugar de avivarla aún más. Antetokounmpo, a pesar de su evidente frustración, se abstuvo de revelar completamente las palabras de John Haliburton e indicó que habían llegado a una resolución positiva. Tyrese Haliburton reconoció abiertamente el error de su padre y se comprometió a abordarlo directamente con todos los implicados. John Haliburton emitió una disculpa rápida e inequívoca sin excusas. De cara al futuro, es probable que este incidente sea recordado como un capítulo significativo en la rivalidad entre los Bucks y los Pacers. Las victorias consecutivas de los Pacers en los playoffs sobre los Bucks ya han establecido un patrón que servirá de referencia y base para futuros enfrentamientos. El elemento personal, añadido por el enfrentamiento de John Haliburton, proporciona una profundidad narrativa adicional que los aficionados y los medios de comunicación volverán a recordar cada vez que estos equipos se enfrenten en partidos importantes. Para Antetokounmpo, personalmente, la eliminación y el incidente posterior se sumaron a lo que ha sido un período difícil en su carrera. Desde que ganaron el campeonato en 2021, los Bucks han sufrido 3 eliminaciones consecutivas en los playoffs, sin poder pasar de la segunda ronda, a pesar de la brillantez individual de Antetokounmpo. Con su futuro en Milwaukee convirtiéndose en objeto de especulaciones, incidentes como este alimentan inevitablemente narrativas más amplias sobre la trayectoria y el legado de su carrera. Para Tyrese Haliburton, el incidente supuso una oportunidad para demostrar un liderazgo y una madurez superiores a su edad. Al rechazar claramente las acciones de su padre, al tiempo que mantenía el respeto tanto hacia él como hacia Antetokounmpo, supo manejar una situación potencialmente difícil con una compostura notable. Como rostro de una franquicia de los Pacers en ascenso que avanzó para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers en la segunda ronda, su manejo de esta controversia demostró que está preparado para los retos que conlleva su creciente protagonismo en la liga. Para John Haliburton, aunque el incidente fue sin duda embarazoso, su rápida disculpa y su aparente reconciliación con Antetokounmpo permitieron una resolución relativamente rápida. La experiencia probablemente sirva de advertencia sobre la importancia de mantener los límites adecuados como padre de un deportista profesional, especialmente en el ambiente cargado de emociones de los playoffs. La historia entre las dos organizaciones sugiere que esta rivalidad está lejos de haber terminado. Los futuros enfrentamientos entre Antetokounmpo y Tyrese Haliburton inevitablemente harán referencia a este incidente, añadiendo otra capa a su relación competitiva. Pero el manejo maduro de la situación por parte de todas las partes indica que cualquier animosidad que exista puede canalizarse de manera productiva hacia la competencia en sí, en lugar de vendetas personales fuera de la cancha. Gracias por ver este video. Si desea ver otro video fascinante como este, haga clic en uno de los recuadros de su pantalla ahora mismo.